Buen día, les saluda Eric Ortiz. Vamos a hablar sobre los espacios cervicales. En cuanto a los espacios cervicales, podemos ver las distintas estructuras que se encuentran a nivel del cuello, estructuras óseas, musculares, vasos sanguíneos, nervios y glándulas tiroides, como así glándulas submaxilares. En cuanto a las fascias cervicales, se divide en superficial y profunda, y la fascia profunda se divide en capa superficial, intermedia y profunda. No confundir la capa superficial con la fascia superficial. Y dentro de la superficial va a delimitar algunos espacios y va a encontrarse algunos músculos, tanto en sus capas superficiales, intermedias y profundas. Aquí observamos que en sus fascias superficiales va a delimitar las estructuras externas. Básicamente su contenido es graso y envolver el musculopalatismo. Y en con lo que son las fascias profundas, su capa superficial va a delimitar algunos espacios con el masticatorio y algunos músculos que los vamos a ir viendo con más detalle. La fascia superficial se encuentra en la parte externa y va a delimitar lo que es el espacio cervical superficial. Básicamente su contenido es graso y se pueden por ahí discurrir algunos vasos sanguíneos. En cuanto a la fascia cervical profunda, tenemos que se divide en capas. Dentro de sus capas tenemos la capa superficial, que como podemos ver aquí encontramos algunos espacios. Va a delimitar espacios, que va a ser espacios masticatorios y submandibular, y va a envolver algunos músculos, también como el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces, en esta imagen nosotros podemos observar a la fascia cervical profunda, la capa superficial, que son estos de aquí. Aquí tenemos el músculo esternocleidomastoideo y la fascia va a estar envolviendo estos músculos, ¿no? Tenemos los del otro lado y a su vez también en un corte ya hacia el nivel de la mandíbula. En este corte axial de esta resonancia podemos ver que va a envolver también el espacio masticatorio, y el espacio masticatorio se conecta hacia distal con el espacio submandibular. Entonces esta es la fascia cervical profunda. En cuanto a la capa intermedia, como se menciona, aquí se encuentran los músculos de Strap, que son los infrayoideos, el tiroyoideo, el homoyoideo, el esternoyoideo y el esternotiroideo, que básicamente lo vamos a encontrar en esta línea delimitada de color tomate. Y aparte de delimitar o envolver estos músculos, también va a delimitar el espacio visceral. Entonces, aquí en el espacio visceral podemos encontrar tiroides, tráquea. Entonces, en un corte aquí nosotros podemos verlo, que sería esta región de aquí, que está delimitado por la fascia cervical profunda, la capa intermedia, y acá. En cuanto a la fascia cervical profunda, nosotros tenemos que delimitar lo que es el espacio prevertebral y también el espacio alar. Normalmente este espacio, esta fascia alar, no se la puede visualizar, pero se encuentra anterior a lo que es el espacio prevertebral. Como podemos ver, en el cuello se encuentran algunos espacios cervicales que están conectados entre sí y solo hay límites de referencia, pero realmente en la vida real es muy difícil ver cómo es el límite como tal. Tenemos que tener en cuenta que el hueso yoides nos va a dividir en una región suprayoidea y una región infrayoidea, en las cuales van a tener sus propios espacios, o en su defecto algunos nacen en la región suprayoidea y van a irse hacia distal, van compartiendo las regiones como tal. En cuanto a los espacios cervicales, ya sabemos que son supra e infrayoideos y algunos que están en los dos
regiones. Entonces tenemos el mucosofaringio, sublingual, submandibular, parafaringio, parotidio, masticador y bucal. Y en los infraoídos tenemos al cervical anterior y también algunos que están en el suprainfraoído, el retrofaringio, el espacio peligroso, el perivertebral y el carotidio. En cuanto al compartimento suprayoideo, como ya mencionamos, tenemos algunos espacios. Aquí podemos ver dichos espacios y vamos a empezar. En cuanto al compartimento suprayoideo, podemos ver los distintos espacios en esta resonancia, en la cual tenemos el faringo mucoso, el bucal, el masticador, el espacio parotidio y el espacio perivertebral y carotidio. En cuanto a lo que es el espacio parafaringeo, como podemos ver, está delimitado hacia la parte medial con el espacio mucofaringeo, hacia anterior y lateral el espacio masticador, tenemos lateral el espacio parotidio y el espacio carotidio, básicamente. Entonces, el espacio parafaringeo, básicamente su contenido es grasa. Sin embargo, tenemos algunas otras estructuras que pueden discurrir por ahí en su trayecto, como por ejemplo son las estructuras vasculares como la arteria maxilar interna, la faringe y los plexos venosos pterigoides. Entonces, al tener nosotros estas estructuras que pueden estar en su trayecto, nosotros vamos a tener algunas patologías, como lipomas, como malformaciones venosas, y hay que saber también que en este espacio parafaringeo podemos encontrar restos ectópicos de algunas glándulas salivales menores. Entonces, algún tumor salival podríamos encontrarlo aquí. Entonces, esa es la importancia de reconocer este espacio y saber su contenido. Entonces, en esta resonancia podemos ver al espacio parafaringeo. Aquí lo vemos en resonancia hiperintenso ante 1. En cuanto al espacio bucal, nosotros podemos observar que hacia anterior se encuentra delimitado por la piel y hacia posterior por el espacio masticatorio. En su contenido podemos observar vasos, ramas del facial, de la tercera rama del trigémino, tenemos glándulas salivales menores, el conducto parotidio, los ganglios linfáticos y grasa. Entonces, al conocer nosotros que puede encontrarse todo este tipo de estructura, nosotros nos podemos ir orientando a algún tipo de patología en este espacio. En la resonancia magnética nosotros podemos observar que a nivel del espacio bucal tenemos esta lesión redondeada y a nosotros conocer que aquí podemos encontrar algunas estructuras, nosotros ya podemos ir orientándonos. En este caso, en el espacio bucal derecho se encontró un adenoma de un tumor de la glándula salival. En cuanto al espacio masticatorio, nosotros podemos observar que existe algunos músculos, plexos venosos y nervios. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos ir identificando la patología. Y aquí en una resonancia y una tomografía nosotros podemos apreciar el espacio masticatorio aquí de entomate. Incluso aquí tenemos la rama mandibular, entonces aquí encontramos tumores en este espacio. Y en la resonancia nosotros podemos apreciar también el espacio masticatorio. Lo que es el espacio parotidio, vamos a ver que se encuentra delimitado hacia interior por el espacio masticatorio, hacia medial se encuentra el espacio carotidio y el parafaringio. Como su nombre lo indica, aquí lo más importante es caracterizar a la glándula parótida y saber que la glándula parótida tiene múltiples patologías y entre ellas algunos tipos de carcinoma y algunos tumores benignos, pero también hay que tomar en cuenta que por ahí discurre el nervio facial que nos orientaría hacia un schwannoma y también hay algunos ganglios linfáticos. En cuanto a la
tomografía y la resonancia podemos observar aquí que nosotros reconocemos el espacio masticatorio a los masseteros y posteriormente a ella vemos a la glándula parótida, lo cual delimita básicamente su espacio. En cuanto al espacio carotidio, nosotros, como su nombre dice, por ahí discurre la arteria carótida y también la vena yugular interna y algunos tipos de nervios. Entonces, al visualizarla en la tomografía y en la resonancia, nosotros podemos observar que se encuentra medial a la glándula parótida y posterior a lo que es el espacio parafaringio. Podemos observar aquí por lo cual discurre la vena y la arteria. En cuanto a lo que es el espacio mucosofaringio, nosotros podemos observar que en ella podríamos encontrar carcinomas de células escamosas, algunos tumores salivales, tejido linfoideo y sobre todo las amígdalas palatinas, que en caso de estar alteradas nos podría dar algún tipo de faringitis o abscesos. Aquí nosotros podemos observar el espacio mucosofaringio en morado y reconocer que ahí podemos encontrar las amígdalas. En el espacio retrofaringio se encuentra posterior al espacio mucosofaringio y anterior al espacio pervertebral, en el cual nosotros sabemos que ahí podría tener algunos nervios simpáticos o ganglios, pero sin embargo no debe estar ocupado como tal. Podemos encontrar algún tipo de lipoma o realmente puede ser una diseminación de otras regiones cervicales. Entonces en la tomografía y en la resonancia nosotros podemos observar como una línea, un espacio casi virtual detrás de la faringe, aquí, y anterior al espacio prevertebral. En cuanto a lo que es el espacio perivertebral, se encuentra hacia posterior y está formado tanto por el espacio prevertebral y el espacio paraespinal. Y como podemos ver, aquí se encuentran algunas estructuras. Tener en cuenta que este espacio puede ser supra e infrayoideo y en esta podemos encontrar tanto estructuras óseas como musculares y asimismo como algunos tipos de nervios. Aquí podemos observar al espacio perivertebral que se divide en dos porciones, tanto en la prevertebral como en la paraespinal, dividido por la apófisis transversa, donde se inserta la fascia cervical profunda, la capa profunda. En cuanto al compartimiento infrayoideo, tenemos lo que es el espacio visceral. Tenemos el espacio carotidio, que ya viene desde la región suprayoidea. Tenemos el espacio retrofaringio y los espacios perivertebrales. Aquí inicia lo que es el espacio cervical posterior. Entonces, en el espacio cervical nosotros podemos encontrar lo que es la laringe, que está delimitada por la fascia cervical profunda, su capa intermedia. Tenemos la hipofaringe, el esófago, la tráquea, la glándula tiroides y algunas estructuras más. En lo que es el espacio carotidio ya lo vimos que se encuentra también en la región suprayoidea, entonces se continúa hacia la región infrayoidea. Y en el espacio cervical posterior se encuentra lateral, anterolateral, lo que es el espacio perivertebral. Y en este básicamente su contenido suele ser graso y podemos encontrar algunos ganglios linfáticos. Dentro de las patologías nosotros podemos ver que son todas estas derivadas de su contenido. Y en el espacio perivertebral, que se divide en prevertebral y en paraespinal, nosotros podemos encontrar todo lo que son arterias, venas, músculos, plexos. Entonces para
Tener en cuenta que está delimitado por la fascia cervical profunda, su capa profunda.